Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestra tercera clase del módulo de empresa. La clase anterior estábamos viendo el tema de la constitución de sociedades, ¿verdad? Y hoy día vamos a continuar con el tema de las sociedades, vamos a ver los tipos de empresa, entre otras cosas. Constitución de la sociedad. Para poder constituir una sociedad ante la ley, tenemos que seguir una serie de pasos que están reglamentados, ¿verdad? Que es, por ejemplo, confeccionar una escritura pública ante un notario, que es la escritura social en la que se consigna el capital, por ejemplo, que va a aportar cada uno de los socios, cuál es el objetivo de la sociedad, la duración, donde se individualizan a los socios, y la redacción se encarga o sea, generalmente realizada por abogados, ¿ya? Ahora, hoy en día, de todas maneras, está el tema de eh, poder constituir sociedades de una forma más sencilla. Aparte de lo de la escritura, se saca un extracto que se inscribe en el registro de comercio, que existe en el conservador de bienes raíces y de comercio, y pasados 60 días contados desde la fecha en que se constituyó la sociedad, mediante la escritura pública, se debe publicar el extracto en el diario oficial. La escritura pública, la publicación en el diario oficial y el registro en el conservador se deben llevar al Servicio de Impuestos Internos para hacer el inicio de actividades. Y una vez que realizamos nuestro inicio de actividades, el Servicio de Impuestos Internos nos asigna un RUT entonces como empresa para esta sociedad. ¿Existen restricciones de capital para formar una sociedad? No, no hay ningún tipo de restricción con un monto mínimo ni máximo que puedan tener cualquier tipo de sociedad. No existe un fundamento legal para que una sociedad deba tener más o menos capital. Y recordemos que también aparte de eh, poder aportar capital en, ¿cómo decirlo? Capital inicial en dinero, también podría haber un socio que aportara a esta sociedad su trabajo, ¿ya? No es necesariamente, o también podría aportar, no sé, un vehículo, una maquinaria. No es necesariamente obligatorio hacer un aporte en efectivo. Si uno pretende generar una sociedad, es importante asesorarse con un contador o con un abogado para resolver dudas con respecto al tema normativo y tributario. También, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos proporciona asesoría. eh, Hay también una sección como de, ¿cómo decirlo? De talleres o de trípticos también con información, donde uno puede resolver varias dudas e ir aprendiendo con respecto al tema de gestionar una sociedad o cualquier tipo de empresa en realidad. Y hay muchos organismos también que asesoran a las empresas eh, para poder lograr tener una gestión correcta de acuerdo a lo que estipula la ley. ¿Qué más? Los tipos de sociedades más comunes son las EIRL, las SPA y las sociedades de responsabilidad limitada. Vamos a ver, no avanza. Ahí sí. Acá tenemos una clasificación con respecto a los tipos de empresa. eh, Hay distintos temas. Por ejemplo, la primera clasificación de tipo de empresa es si es una sociedad anónima, si es una sociedad de responsabilidad limitada, si es una empresa de responsabilidad limitada, SRL, o una sociedad por acciones. También si es una microempresa, si es pequeña, mediana, grande empresa, de acuerdo a su tamaño, por actividad o por giro, si es una empresa industrial, comercial, una empresa de servicios o una empresa financiera. Y también se clasifican de acuerdo al sector económico, primario, secundario, terciario o cuaternario, que vamos a ir viendo más adelante a qué se refiere.
Se clasifica también si es una empresa de capital público, de capital privado o una empresa de capital mixto, ¿ya? Y por ámbito del capital, si son locales, provinciales o empresas regionales. También se pueden clasificar por el destino de los beneficios, si es con fines de lucro o sin fines de lucro. Cuando las clasificamos por tamaño primero, están las microempresas, que son sociedades compuestas desde 1 a 5 trabajadores y o con un volumen de ventas que está entre las 0 y las 2.400 UFs. ¿Ya? Voy a ver una cosa, un momento. Por ejemplo, hoy día cuando hablamos de 2.400 UF, estamos hablando de que tienen ventas por alrededor de 93.932.000 pesos. O sea, si ganan o generan ventas, mejor dicho, hasta este monto están dentro de la clasificación de microempresa. Una pequeña empresa tiene de 6 a 50 trabajadores y tiene un volumen de ventas de 2.401 a 25.000 UF, que aquí ya estamos hablando de tener ganancias sobre los 978.462 millones. Luego viene la mediana empresa, que es una sociedad que tiene trabajadores desde 50 a 400 y su volumen de ventas está entre las 25.001 UF y las 100.000 al año, que estamos hablando aquí de 3.913 millones de pesos. Y por último, la gran empresa, una sociedad que tiene más de 400 trabajadores y su volumen de venta está por sobre los, en este caso, las 100 UF, ¿verdad? 101,6, sobre los 3.913 millones de pesos. De esta manera se clasifican de acuerdo al tamaño. Ahora, como decía arriba, también las podemos clasificar por actividad o giro comercial. Por ejemplo, están las industrias o fábricas, que son las que se dedican a extracción o producción de bienes por transformación de determinados insumos o materias primas en productos físicamente diferentes. Están las empresas comerciales, que se dedican a la compra de bienes de consumo y o durables para una posterior venta sin hacer un proceso que provoque otro producto físicamente diferente, es decir, se vende lo mismo que se compra. Las empresas de servicios dedicadas al comercio de intangible o prestación de servicios y las empresas financieras que son intermediarios financieros y prestan servicios financieros y de negocio. Esas serían la clasificación de las empresas por actividad o por giro comercial. Y también está lo del sector económico. Cuando hablamos del sector económico primario, es el que se dedica a la extracción de recursos naturales. El sector económico secundario son aquellos que transforman las materias primas en productos terminados. El terciario relacionado con el comercio y los servicios. Y el cuaternario relacionado con la informática y las comunicaciones. Para clasificar las empresas de acuerdo al origen de su capital, podemos clasificarlas en empresas públicas, que es el tipo de empresa en que el capital y la administración le pertenecen al Estado. Empresas privadas, que son aquellas que el capital y la administración proviene de particulares. Y las empresas mixtas son aquellas que tienen capital y administración compartida entre el Estado y los privados. También estaba la clasificación por ámbito, si son empresas locales, por ejemplo, son aquellas que operan dentro de un municipio, ciudad o un pueblo, las provinciales que realizan sus operaciones en una provincia determinada del país, las empresas regionales, que son aquellas donde operan en varias provincias del país, y las nacionales, las que tienen operación en todo el país. Y están también las multinacionales, que son aquellas que operan en más de un país.
Según el destino de los beneficios, también podemos clasificarlas. Las empresas con fines de lucro son las que tienen como propósito generar ganancias económicas y maximización de resultados para los dueños. Y las empresas sin fines de lucro, que son las que tienen como finalidad el bienestar social y el superávit que obtiene es la ayuda económica. Lo importante de la clasificación es que sirve para establecer el tipo de empresa que se tiene y guía también para el tema de la misión, visión y el objetivo general, además del tema de responsabilidad que debe asumir ante el Estado y ante la sociedad. Legalmente, dependiendo del tipo de empresa, ¿verdad? Tienen ciertas responsabilidades distintas en cambio a otras, y su manera de administración también es distinta. El proceso de la formalización. El Ministerio de Economía, Fomento y Turismo define la formalización como los trámites y procedimientos necesarios para que una iniciativa de emprendimiento se constituya como una entidad propia y cumpla con las normativas y regulaciones laborales, sanitarias, municipales, tributarias, entre otras. A través de este proceso, cualquier persona o grupo de personas logra que el emprendimiento adquiera su pleno derecho a funcionar en orden, ajustado a la legalidad vigente, con responsabilidad tributaria, reconocido por la sociedad y con los permisos que el giro de su actividad requiera. En simple, el proceso de formalización de la empresa se refiere a los trámites que debe realizar para que la idea de negocio o servicio informal pase a convertirse en una empresa formal, regulada conforme a la ley, con derechos y deberes tributarios y con todos los permisos necesarios para operar. Hoy en día hay una gran, o sea, no es de ahora, pero se le está dando mayor énfasis al tema de la formalización de los emprendimientos, por ejemplo, porque claramente el Estado, ¿verdad?, recauda fondos, por así decirlo, para las distintas políticas públicas a través de temas como son los impuestos. Entonces, claramente hoy, por ejemplo, con todos los cambios que ha tenido el país, toda la situación actual y todas las oportunidades de negocio que hay hoy en día, hay mucho negocio informal. Y claramente esto no es conveniente para el Estado porque estamos hablando de varios millones que no están siendo recaudados como impuestos. Recordemos que con los impuestos se financia temas, por ejemplo, como la salud, la educación pública, ¿verdad? Trabajos de infraestructura y todo lo que requiere el país. Entonces, se está haciendo como mucho énfasis en el tema de formalizar. De hecho, por ejemplo, hay instituciones como, no sé, Cercotec, no sé si ustedes han escuchado de eso, pero que asesora mucho para que uno pueda formalizar los emprendimientos y además se están incentivando la formalización con distintos fondos concursables y fondos para levantar capital, más allá de los tradicionales como el capital semilla, el capital abeja, ese tipo de cosas. Hay muchas otras opciones donde una persona o un grupo de personas que está emprendiendo puede ganarse, por así decirlo, fondos para poder mejorar su emprendimiento o su empresa. En, en el proceso de la formalización del emprendimiento, vimos entonces que había que seguir una serie de pasos y desde el año 2013 cualquier emprendedor debe constituirse como una empresa formalizada. En muchos casos había que contratar a un abogado, hacer todos los pasos que vimos anteriormente. Pero hoy en día, por ejemplo, cuando es un pequeño emprendimiento o son negocios familiares, hay mucha más facilidad y simplicidad en el trámite con el tema de, como dice acá, el registro de empresa y sociedad electrónico, que permite constituirse de manera más rápida a través del tema de tu empresa en un día.
ya que básicamente hay uno como que completa información y es bastante menos engorroso el trámite, pero aún así, cuando son sociedades y generalmente por los montos de inversión, ¿verdad? Y el riesgo que hay al asociarse con otras personas, la mejor opción va a ser de todas maneras asesorarse con abogados y con contadores. Acá tenemos un cuadro comparativo entre las alternativas del proceso de formalización. Vemos acá, ¿verdad?, que en el proceso tradicional hay 7 pasos, que está el tema de decidir el tipo de persona y empresa, la constitución legal, publicación en el diario oficial y registro en la Cámara, la obtención del RUT, declaración al hacer el inicio de actividades, perdón, el tema de patentes municipales y otros permisos y pasos finales varios. En cambio, en el proceso simplificado, uno decide el tipo de empresa y persona y la formalización se hace en el tema de tu empresa en un día, o sea, constitución legal, publicación en el diario y registro. Luego, con eso, con ese paso de tu empresa en un día, uno inicia actividades para obtener el RUT y dependiendo, ¿verdad?, del tipo de negocio, bueno, siempre va a estar el tema de las patentes municipales, pero otros pasos finales o requisitos va a depender del tipo de negocio del que estemos hablando. Por ejemplo, si yo tengo un restaurante, voy a necesitar distintos tipos de permisos a que si tuviera un emprendimiento donde confecciono muebles, por ejemplo. La patente municipal es un permiso común a cualquier negocio que requiere de un local o una oficina para funcionar, que generalmente es otorgada por el Departamento de Patentes Municipales, correspondiente a la dirección comercial y se paga una vez al año. El monto varía dependiendo del municipio y el rubro del emprendimiento o empresa, pudiendo fluctuar entre 0,25 a 0,5% del capital inicial declarado por la empresa. Es un trámite que debe realizarse antes de instalar, por ejemplo, un local y no después, ya que a través de la patente se autoriza la realización de una actividad lucrativa dentro de los límites de la comuna. Es recomendable averiguar en cada municipalidad los documentos y requisitos necesarios por rubro para obtener una patente antes de solicitarla con el objetivo de evitar demoras innecesarias y las categorías de la patente dependiendo del tipo de actividad, perdón, son. Yo podría sacar una patente en el municipio como microempresa familiar, MEF, que es una patente comercial otorgada a una o más personas naturales, familiares entre sí, que realizan su actividad económica en su vivienda, entre otras características que se explican. Comercial, una patente para negocios y tiendas de venta en general, una patente profesional, por ejemplo, para estudio de abogado, oficinas de arquitectos, consultas médicas. Están las patentes industriales para negocios cuyo giro es producción o manufacturas como las fábricas. Y están las patentes de alcoholes para negocios que venden alcohol como botillería o restaurantes. La municipalidad está obligada por ley, según la ley 20.494, a otorgar una patente provisoria en forma inmediata si el dueño acompaña todos los permisos y documentos requeridos por la ley. Además, se transforma en definitiva automáticamente si en un plazo de 30 días la autoridad sanitaria o la dirección de obras municipales no han realizado ningún tipo de observaciones. Junto a la patente municipal, debe pagar los derechos de aseo del local, cuyos costos varían en cada municipalidad, y de publicidad, cuyos valores dependen de la materialidad y las dimensiones de letreros o afiches. Hay otros tipos de permisos, como por ejemplo el certificado municipal de zonificación, que es un certificado que señala el uso de suelo que corresponde a un conjunto genérico de actividades que el instrumento de planificación territorial admite o restringe para autorizar los destinos de construcción o instalaciones. El certificado es otorgado por la Dirección de Obras Municipales respectivas. Para la fijación y aplicación de dichos usos de suelo, estos se agrupan en los siguientes 6 tipos de uso.
son susceptibles de emplazarse simultáneamente en la misma zona, lo cual deberá ser reglamentado por el instrumento de planificación territorial correspondiente. Está, por ejemplo, el tipo de zonificación residencial, perdón. Hay zonas para actividades productivas, de equipamiento, de infraestructura, espacios públicos y áreas verdes. Este certificado difiere del certificado de informaciones previas, dado que solo se refiere al uso de suelo respondiendo al solicitante si una determinada actividad se puede desarrollar en un lugar de conformidad a lo dispuesto por el respectivo instrumento de planificación territorial. Por ejemplo, si es súper, a ver, yo no podría poner una empresa, supongamos que tengo todos los recursos para poner una empresa, por ejemplo, una envasadora de gas. Y yo no podría poner eso, por ejemplo, en un sector que el certificado municipal de zonificación dice que es residencial. Ya no podría bajo ningún punto porque de acuerdo a la planificación territorial, el terreno o el lugar donde está, por ejemplo, mi casa es solamente residencial. No se puede utilizar con otros fines. Está la autorización sanitaria también, que es otro tipo de permiso que debiese gestionar, por ejemplo, si yo voy a tener algún tipo de local donde vendo, no sé, comida, por ejemplo. Esta autorización la entrega la Secretaría Regional Ministerial, la Seremi, de Salud, que permite el funcionamiento de determinadas instalaciones. Cualquier empresa que desee producir, elaborar, preservar, envasar, almacenar o distribuir alimentos o aditivos alimentarios necesita de una autorización sanitaria o autorización de locales de alimentos. Para poder solicitarla hay que usar un formulario de autorización sanitaria que está en las oficinas del Servicio de Salud correspondiente al municipio, donde queremos poner la empresa, ¿verdad? También se puede hacer a través de internet y para que esta solicitud sea exitosa es importante que al momento de presentarla, el local que vamos a habilitar o en el que vamos a trabajar esté habilitado, se mantenga en condiciones higiénicas y reglamentarias exigidas para operar, ya que en cualquier momento, dentro de las semanas posteriores al ingreso de la solicitud, personal de la Seremi de Salud visita el local para verificar el cumplimiento de los requisitos sanitarios. Si el resultado de la inspección es favorable, la resolución sanitaria será emitida en un plazo de aproximadamente 3 días. Y el costo de este trámite depende del rubro del negocio, más un 0,5% del capital inicial declarado en el Servicio de Impuesto Interno. Em, el tema sanitario también es muy importante y hay mucha fiscalización con respecto a este tema. Entonces, dependiendo del tipo de negocio o del tipo de empresa que yo quiera tener, tengo que informarme Sí, que era el antes mío. de, Hoy día no te voy a poder prestar el celular. tengo que, a ver, Comprar. voy a mutear a alguien que está ahí, sí. Tengo que informarme, tengo que investigar o tengo que asesorarme por algún experto dependiendo del tipo de negocio que quiero tener, ¿ya? Porque, por ejemplo, si yo vuelvo a lo mismo, yo quiero tener, supongamos, un restaurante o quiero hacer, no sé, vender sándwich o cosas así, qué sé yo, lo que sea comida, tengo que tener ciertas instalaciones, cierto tipo de cosas, para que cuando me vayan a inspeccionar no tenga ningún problema con la inspección de la sede. ¿Ya? Tiene que haber lugares, ¿cómo decirlo? O sea, un lugar separado, por ejemplo, si va a ser un emprendimiento familiar, un lugar separado y especial para confeccionar los productos, tengo que tener donde refrigerarlos, ¿verdad? Donde almacenarlos de manera correcta. Hay un tema con respecto al acceso de agua potable, de que tengo que tener a cierta cantidad de metros incluso, no sé, por ejemplo, lavamanos, qué sé yo. Entonces hay un sinfín de cosas que tengo que cumplir y literalmente es al pie de la letra. Entonces, cuando yo quiero
hacer este tipo de empresa, me voy a informar primero para cumplir con toda la normativa y así no tener ningún tipo de problema. Otros tipos de permisos que pueden requerir las empresas, dependiendo del tipo de empresa que sea, son, por ejemplo, el informe sanitario, que permite establecer si una determinada actividad industrial o comercial reúne todas las condiciones técnicas para controlar los riesgos asociados a una actividad. La solicitud del informe sanitario se puede cursar también a la Seremi Salud o al Servicio de Salud o a través de la página de trámite en línea.cl. Una vez que ingreso la solicitud, va a haber una inspección de la empresa ya instalada previo a funcionamiento. La autoridad sanitaria, de haber evaluado favorablemente las condiciones, entrega el documento en un plazo entre 20 y 30 días hábiles. Las microempresas familiares no necesitan este informe sanitario. Está el certificado de informaciones previas, que es un informe realizado y emitido por la Dirección de Obras Municipales sobre un inmueble en particular para informar de las normas de edificación que lo afectan, así como también para informar los destinos posibles para los que puede ser utilizado este inmueble. Está el certificado de calificación industrial que entrega la Seremi de Salud y califica las actividades productivas que comprenden todo tipo de industrias y aquellas instalaciones de impacto similar al industrial, como grandes depósitos, talleres, bodegas industriales. Clasifica si son peligrosas, insalubres o contaminantes, molestas o inofensivas. El permiso de cambio de destino, que es un certificado que autoriza el cambio de destino de un inmueble, para lo cual el propietario debe acompañar el certificado de informaciones previas e indicar si la solicitud se refiere a toda o parte de una edificación existente, además de señalar el destino requerido y acompañar una declaración simple de dominio. Está el certificado de permiso de obra menor, que lo otorga también la municipalidad correspondiente y autoriza la modificación de edificaciones existentes que no alteren la estructura. Y la recepción definitiva de obras, que es un certificado que acredita que la construcción realizada durante la instalación de la empresa está realizada conforme a las leyes de urbanismo y construcción. Ninguna obra puede ser habilitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva o parcial. Eso es lo que tenemos de la presentación y vamos a revisar ahora un material complementario que es sobre empresas también, la importancia de la administración. ¿Dónde está? Y vamos a ver también unos conceptos que es importante que manejemos, sobre todo por lo que va a venir en los próximos módulos. Así que vamos a ver este documento que estoy abriendo. Ah, Aquí está. Perdón, pienso mucho. Bueno, nosotros ya habíamos visto entonces la fase del proceso administrativo, la aplicación en la empresa, y vimos que la empresa entonces es una entidad creada para llevar a cabo una actividad económica con el fin de generar productos o servicios que satisfagan las necesidades del mercado y obtener beneficios. Las empresas se pueden clasificar según tamaño, sector, propiedad, que es lo que vimos recién, ¿verdad? La mayor clasificación es el tema de los tamaños.
Y por ejemplo, acá tenemos algún ejemplo práctico. Una empresa de software que se dedica a desarrollar aplicaciones móviles para mejorar la productividad de las empresas está compuesto por un equipo pequeño de programadores y diseñadores. Entonces, en el tema de la clasificación, esta empresa pudiese ser perfectamente una microempresa, ya tener menos de 10 trabajadores y además su capital o su nivel de ventas, en este caso con el desarrollo de software, estaría dentro de lo que vimos anteriormente. Hemos revisado entonces que la administración es crucial para optimizar el uso de los recursos humanos, financieros y materiales para alcanzar los objetivos empresariales de manera eficiente y efectiva. Sin una administración adecuada, la empresa podría enfrentar dificultades como falta de dirección, ineficiencia operativa y problemas financieros. Los beneficios de la buena administración es que nos permite optimizar los recursos, darle un mejor uso a los recursos disponibles, ¿verdad? Lo que tenemos, a los recursos con los que contamos, y nos ayuda también a tomar decisiones eficientes, analizar adecuadamente las situaciones y establecer estrategias dependiendo de lo que se trate. Por ejemplo, un gerente de producción en una fábrica de muebles organiza la cadena de suministro de materiales, la gestión del personal y la distribución de tareas, de modo que se maximicen las horas de trabajo y se minimicen los tiempos muertos. Eso sería en el caso del ejemplo una buena gestión. Las funciones básicas de la administración, es lo que vimos acerca de lo que propone Henry Fayol, ¿verdad? La planificación, organización, dirección y control. Estos son los, eh, las funciones, ¿verdad? Que debemos realizar, por ejemplo, si el día de mañana estamos a cargo de administrar una empresa o un emprendimiento. Uno se da, no sé si alguno de ustedes tiene algún emprendimiento o algo por el estilo, pero cuando uno emprende, a veces inconscientemente lo hace, pero aplica de todas maneras planificación, organización, dirección y control. Y no muchas veces las personas lo identifican de manera correcta, pero cuando uno se forma, va haciendo cursos, talleres, distintas cosas, va aprendiendo a que las tareas que hacía en su emprendimiento eh, tienen un sentido y tienen una clasificación y tienen un porqué por sobre todas las cosas. Vimos, ¿verdad?, que yo tengo que planificar el proceso administrativo, ver cuáles son las metas, cuáles son los objetivos que quiero alcanzar y cuál es la estrategia y cuáles son los recursos que necesito para alcanzar mi meta y mis objetivos. La planificación tiene que estar alineada con la misión, que es la visión actual de la empresa, y con la visión que vimos que es a futuro, ¿verdad? Análisis de elementos de planificación. Nosotros vimos un ejemplo del tema del FODA, que es evaluar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que enfrenta una empresa en su entorno. Y también están los objetivos SMART, que se refiere a objetivos o a metas que tienen que ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo definido, ¿ya? Esto es muy importante porque un objetivo o una meta tiene que contar con todo esto porque si no, no es algo concreto, no es algo realizable. Y la metodología SMART, porque es una metodología todo esto que también uno puede aprender, te ayuda a poder definir de manera correcta metas y objetivos. No solo para el tema empresa, pero sí es aplicable en este caso para la planificación. Un ejemplo práctico de planificación sería que en una cadena de restaurantes quiere aumentar sus ingresos en un 15% en los próximos 6 meses. Tras realizar un FODA, analizar, ¿verdad? Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, deciden que deben mejorar su servicio al cliente y ampliar su oferta de menú. Establecen un objetivo SMART, que es aumentar las ventas en un 15%,
a través de promociones mensuales y un nuevo menú dentro de 6 meses. Ese es un objetivo totalmente claro. Dice qué quiero hacer, cómo lo voy a lograr y en cuánto tiempo. Esta es la organización que vimos que es la fase en la que se estructuran los recursos de la empresa para llevar a cabo los planes establecidos. Esta fase involucra la creación de una estructura organizacional adecuada que permita a la empresa alcanzar sus metas. Y para esto tenemos que tener claro cuáles son los elementos claves de la organización. Tenemos que tener una estructura organizativa, que es distribuir las responsabilidades dentro de la empresa. Puede ser una distribución jerárquica, matricial, etcétera. Tenemos que delegar la autoridad, asignar responsabilidades a los distintos miembros del equipo para que tomen decisiones dentro de sus propias áreas y la distribución de recursos, asegurar de que los recursos financieros, humanos y materiales estén disponibles para alcanzar los objetivos. Un ejemplo práctico es que una empresa de consultoría, el director asigna a los consultores la tarea de liderar proyectos específicos, mientras que el equipo de analistas se encarga de la investigación de datos. Esto permite una distribución eficiente de los recursos y una organización clara. Vimos también dirección y control. Me faltaron elementos de dirección. La dirección es una función que implica guiar, motivar a los empleados para que trabajen con eficiencia en la consecución de los objetivos de la empresa. Y en esta fase se toman decisiones sobre liderazgo, motivación, comunicación y control de recursos humanos. Por ejemplo, al momento de dirigir, es esencial el tema del liderazgo y la comunicación, como vimos en la clase anterior. Está el tema del control, que es la fase final del proceso administrativo y que nos ayuda, o que consiste, mejor dicho, en supervisar. La supervisión debe ser continua de las actividades realizadas por la empresa para asegurar de que se estén alcanzando los objetivos y que las desviaciones se corrigen a tiempo. Es importante al momento de controlar que yo defina claramente cuáles van a ser los estándares. Los objetivos deben estar claramente definidos y medidos en términos cuantificables. Por ejemplo, si yo quiero controlar un área de servicio al cliente, la calidad de servicio de mi empresa, ¿cómo la voy a medir? Voy a controlar que sea bueno el trabajo que están haciendo con los clientes a través, por ejemplo, de una encuesta de satisfacción. Si voy a usar una encuesta de satisfacción a los clientes, la voy a aplicar a qué cantidad de clientes. ¿Qué resultado de esta encuesta va a ser bueno, malo? Eh, ¿Qué porcentaje de resultado va a ser aceptable o no? De las encuestas voy a permitir, por ejemplo, que los clientes puedan hacer comentarios y me puedan indicar puntos de mejora. Voy a hacer revisiones mensuales de estos resultados. La voy a hacer trimestral, todo ese tipo de cosas. Tiene que haber, tal como dice acá, monitoreo del desempeño, una evaluación continua del progreso de las actividades mediante indicadores. Volviendo al tema de la encuesta de satisfacción, supongamos que según lo que yo mismo fijé, para que sea aceptable el nivel de servicio que proporcionan a mis clientes en mi empresa, tienen que estar las encuestas de satisfacción sobre el 70%, por ejemplo. Entonces yo voy a revisar resultados, por ejemplo, todos los meses y de la suma total de las encuestas, los resultados deben estar sobre el 70% para que sea un buen servicio el que estamos proporcionando. Si en un mes, por ejemplo, el resultado es de un 50, o 2 o 3 o 4 meses empiezo a tener bajos resultados, bajo lo que yo mismo definí como una línea de base óptima, ¿verdad? Tengo que empezar a investigar qué está pasando, por qué están reclamando los clientes. Y para eso hay que hacer análisis de las encuestas y de los resultados y definir, por ejemplo,
que quizá, no sé, en mi empresa el call center atiende pésimo, no entrega soluciones, atiende pésimo, los ejecutivos son, no sé, hasta groseros con los clientes. Entonces, si yo llego a determinar eso, por ejemplo, voy a tener que hacer acción correctiva, desvincular a las personas que no cumplen, recapacitar a los ejecutivos que estén dentro de lo mejorcito, por así decirlo, en cuanto a servicios, entregar luego nuevos lineamientos, quizá capacitar nuevamente a los supervisores de este call center para indicarle cuáles son los puntos que hoy en día a mí me interesa que ellos vigilen de parte de los ejecutivos para trabajar en mejorar el servicio, que tengan que hacer recordatorios constantes, retroalimentaciones constantes, por ejemplo, a los ejecutivos. Ahí estaría mi acción correctiva, realizar ajustes cuando, en el caso de este ejemplo, los resultados no son lo que yo estoy esperando. Acá tenemos otro ejemplo que es un hospital. Los gerentes monitorean diariamente las estadísticas de atención al paciente, los tiempos de espera, las condiciones de los equipos médicos. Si los resultados no son favorables, se realizan cambios en los turnos de trabajo o en la asignación de recursos, por ejemplo. Aplicación del proceso administrativo en diferentes sectores. El proceso administrativo puede variar en su aplicación según el tipo de empresa y sector en el que opera. Sin embargo, los principios fundamentales siguen siendo los mismos. Acá tenemos, por ejemplo, una empresa de manufactura, perdón, donde si aplicamos planificación, podría ser como ejemplo identificar objetivos de producción y establecer el proceso de manufactura. En organización, sería asegurar que se tenga suficiente personal en cada turno y recursos de producción disponibles. En dirección en esta empresa de manufactura, sería supervisar la producción para asegurar que se cumpla con los estándares de calidad. Control, monitorear la eficiencia de la producción y tomar medidas correctivas si es necesario. Ahí tendríamos aplicado el proceso administrativo a una empresa que se dedica a confeccionar o a producir algún tipo de producto. En una empresa, por ejemplo, de servicios, como una agencia de viajes, la planificación se podría aplicar al establecer metas de venta y definir los servicios que vamos a ofrecer. La organización al asignar roles y responsabilidades a los empleados según su especialidad, por ejemplo, asesores de viaje, atención al cliente, etc. Aplicaríamos dirección en esta agencia de viajes al motivar a los asesores para que ofrezcan un servicio excepcional a nuestros clientes y aplicaríamos control al monitorear la satisfacción de los clientes y las ventas mensuales. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna consulta? ¿No? Ok. Entonces vamos a continuar. Tenemos un caso práctico en base a una empresa de tecnología que se dedica al desarrollo de software. Eh, Cuando hablamos de las empresas de tecnología, ¿verdad? Hablamos de las empresas que se dedican a crear, por ejemplo, páginas web, aplicaciones de compras, sistemas de información para la gestión de las empresas, etcétera. ¿Ya? Este tipo de empresas generalmente cuentan con analistas, con desarrolladores web, con jefes de proyecto, ese tipo de cosas. Acá en la empresa eh, de desarrollo de software,
Aplicaríamos, por ejemplo, la planificación al definir metas claras para cada proyecto, por ejemplo, el lanzamiento de una nueva aplicación móvil. No bajé mucho. Por acá. Aquí. El lanzamiento de la aplicación móvil, entonces, aplicaríamos su organización al supervisar el avance del proyecto, coordinar con el equipo para asegurar que no haya retrasos. Aplicaríamos, perdón, leí algo nada que ver. Aplicaríamos el tema de la organización al distribuir el trabajo entre desarrolladores, diseñadores y tester, que son las personas que hacen las pruebas de calidad, las que ven que efectivamente funcione, por ejemplo, la aplicación. Aplicaríamos dirección al supervisar el avance del proyecto y coordinar con el equipo para que no hayan retrasos. Y aplicaríamos el control en el proceso administrativo al evaluar el progreso semanalmente mediante reuniones de seguimiento y ajustando las tareas si es necesario. Ahora vamos a ver conceptos claves en administración de empresa. Vamos a ver 300 conceptos, o sea, 300, perdón, 30 conceptos clave con sus respectivas definiciones y con ejemplo. ¿Por qué? Porque estos conceptos que vamos a ver, este decálogo, por así decirlo, son términos que vamos a usar mucho a lo largo del curso. ¿Ya? Entonces es importante que los tengamos claros y son muy aplicables o muy utilizados, mejor dicho, en el trabajo diario. Entonces, claramente ustedes se están formando con el fin de poder el día de mañana incorporarse a una empresa como administrativo contable de recursos humanos y tienen que manejar este tipo de cosas, ¿ya? Entonces, bueno, vimos distintos conceptos de administración, aquí tenemos otros, que es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar recursos para alcanzar los objetivos de la empresa. Por ejemplo, un gerente coordina las actividades del equipo para cumplir con los plazos de un proyecto. El concepto de empresa, vimos que es una entidad que realiza alguna actividad económica para obtener beneficios. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones proporciona servicios de Internet y de telefonía. Vimos la misión de una empresa, que es el propósito fundamental de la empresa, su razón de ser. Por ejemplo, la misión de una empresa de energía renovable es reducir la huella de carbono mediante el uso de energía solar. 4, la visión de una empresa es la imagen futura de la empresa, lo que queremos llegar a ser, lo que queremos alcanzar. Por ejemplo, la visión de una startup de tecnología es convertirse en líder en inteligencia artificial en 5 años. Estrategia. Cuando hablamos de estrategia, estamos hablando de un plan de acción para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, una empresa de ropa decide enfocarse en el mercado de lujo para diferenciarse de la competencia. Eso sería una estrategia. Objetivos SMART son las metas que son específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado. Y un ejemplo de objetivo SMART sería el de incrementar las ventas en línea en un 25% los próximos 6 meses. Análisis FODA, vimos que es una herramienta para evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de una empresa. Y, por ejemplo, un restaurante analiza su menú, que puede ser su fortaleza, ¿verdad? Tener un menú o una carta variable o novedosa. Analiza su competencia, que sería la amenaza, y quizás sus precios podrían ser su debilidad competitiva, porque quizás no tiene precios muy atractivos. Planificación estratégica es el proceso de establecer metas a largo plazo
Por ejemplo, una empresa automotriz planea expandirse al mercado internacional en los próximos 3 años. Organización estructural, diseño de la estructura interna de una empresa como jerarquía y roles. Ejemplo, en una consultora de negocios, el director general supervisa a los jefes de departamento y estos, a su vez, gestionan equipos de analistas. Eso sería un ejemplo de la estructura interna de una empresa. Delegación de autoridad. Hablamos de delegación de autoridad cuando asignamos tareas a empleados con poder para tomar decisiones dentro de su propia área. Por ejemplo, un gerente delega la supervisión de un proyecto a un líder de equipo para mejorar la eficiencia. Entonces, delegación de autoridad. Vamos a realizar una pausa, nos vamos a tomar el break y luego retomamos la clase, chiquillas.
Ya, chicas, vamos a retomar la clase. El siguiente concepto es liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de la capacidad de influir y motivar a las personas para que trabajen con entusiasmo, con compromiso en la consecución de los objetivos de la empresa. El liderazgo va mucho más allá de solamente dar instrucciones o impartir tareas, ¿ya? Un buen líder tiene que tener la capacidad de eh, ser flexible y adaptarse dependiendo de las circunstancias. No sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar de Daniel Goleman, pero Daniel Goleman es un autor reconocido por hablar de liderazgo y de inteligencia emocional. Y él plantea que hay distintos tipos de liderazgo y que un buen líder tiene que tener la capacidad de tener inteligencia emocional para entender a las personas, ¿verdad? Sus sentimientos, cómo gestionarlos y para poder identificar en ciertos momentos qué tipo de liderazgo utilizar. Es muy importante ya que es lo que diferencia básicamente a un jefe de un líder, que son cosas totalmente distintas. En el ejemplo tenemos que un líder de equipo en una empresa de diseño gráfico inspira a su equipo a innovar y proponer nuevas ideas para mantener la competitividad del estudio. El concepto 2 es comunicación. Cuando hablamos de comunicación es el flujo de información entre los diferentes niveles y personas dentro de una organización. Una comunicación clara y efectiva es esencial para el buen desempeño. Estamos hablando de comunicación, obviamente organizacional, ¿verdad? Enfocada a la empresa. El ejemplo, en una empresa de marketing, se organizan reuniones diarias entre los miembros del equipo para coordinar las campañas y compartir ideas para optimizar la estrategia de la empresa. Esto sería un ejemplo de una buena comunicación corporativa o una buena comunicación organizacional. 13. Gestión del talento humano. Es el proceso de atraer, desarrollar, motivar y retener a los empleados más adecuados para la empresa. Cuando hablamos de gestión del talento humano, estamos hablando, ¿verdad?, desde un buen proceso de reclutamiento y selección, un buen proceso de contratación, oportunidades de desarrollo, capacitación y formación, motivación con respecto a temas de beneficios e incentivos y retener a los empleados entregándoles un buen lugar para poder trabajar. Hay un tema que se llama marca empleadora, que es un concepto que utilizan mucho las empresas hoy en día, que es básicamente lograr ser un buen lugar para trabajar, desarrollar una buena marca empleadora para que los talentos quieran trabajar en esa empresa. Eso hace que, por ejemplo, a nivel competitivo, eh, los mejores elementos se quieran venir a trabajar conmigo y obviamente eso va a impactar en el rendimiento de la empresa. Un ejemplo sería que una empresa de consultoría implementa programas de formación y desarrollo para mejorar las habilidades de sus empleados y asegurarse de que estén alineados con las metas estratégicas de la empresa. Eso sería, por ejemplo, una forma de gestionar el talento humano o el capital humano. 14. Toma de decisiones. Proceso mediante el cual los directivos eligen entre diferentes alternativas para resolver problemas y alcanzar los objetivos establecidos. Por ejemplo, un gerente de operaciones decide cambiar el proveedor de materiales para reducir los costos basándose en un análisis comparativo de precios y de calidad. Eso sería un ejemplo de toma de decisiones. 15. Control de calidad. Es un proceso mediante el cual se asegura que los productos o servicios cumplan con los estándares establecidos. Para que haya un control de calidad, claramente, tal como dice el texto, yo debo establecer
estándares que defino yo como, por ejemplo, un producto de buena calidad o un servicio de buena calidad. Como empresa, cada empresa determina cómo va a medir la calidad de sus productos o de sus servicios, y el control de calidad lo que hace es asegurarse de que se cumpla lo que ya se definió previamente. Por ejemplo, una fábrica de electrónicos implementa inspecciones de calidad en cada etapa de la producción para garantizar que los dispositivos cumplen con los estándares de seguridad y de rendimiento. Otro término, costos fijos. Hablamos de costos fijos cuando hablamos de gastos de desembolso de dinero que no varían según el nivel de producción o ventas de la empresa. Por ejemplo, un costo fijo sería el arriendo, tal como dice el ejemplo. El alquiler de oficinas de una empresa de software es un costo fijo, ya que se paga el mismo monto independientemente de la cantidad de proyectos que tenga la empresa en curso. Costos variables son los gastos que cambian en función de la cantidad de bienes o servicios, perdón, producidos. Por ejemplo, en una fábrica de ropa, el costo de las materias primas como telas y los hilos es variable, ya que depende de la cantidad de ropa que se produzca. Eso sería un costo variable. Análisis de rentabilidad. Evaluación de la eficiencia de una empresa o de un proyecto para generar beneficios en relación con sus costos. Para que un proyecto o para que una empresa sea rentable, obviamente los beneficios, las ganancias tienen que ser superiores a los costos y tiene que haber un buen margen de ganancia para que hablemos de que hay una buena rentabilidad. El ejemplo dice, un emprendedor realiza un análisis de rentabilidad para determinar si abrir una nueva tienda de café es una buena inversión en función de los costos de operación y las expectativas de venta. 19. Marketing. Conjunto de actividades relacionadas con la promoción y venta de productos o servicios. Una empresa de tecnología lanza una campaña de marketing en redes sociales para promover su nuevo dispositivo móvil a un público joven y tecnológico. Básicamente, ¿verdad? Es la publicidad o la promoción de las ventas y servicios, eh, o, o sea, venta de productos o servicios dependiendo de lo que haga la empresa. Hay distintas formas de hacer marketing, distintas formas de hacer campañas publicitarias, pero siempre que hablemos de marketing entonces o del área de marketing nos vamos a estar refiriendo a la labor o al área que se encarga de promocionar los productos o servicios de una empresa. Investigación de mercado. Es un proceso de recolección y análisis de información sobre los consumidores, competidores y el mercado en general para tomar decisiones estratégicas. Por ejemplo, una empresa de cosméticos realiza encuestas y focus group para conocer las preferencias de los consumidores y decidir qué productos lanzar. Cuando hablamos de focus group, son estos focos de personas que citan a un lugar para que prueben un producto y den sus opiniones, ¿verdad? Entonces eso sería, por ejemplo, hacer una investigación de mercado con respecto al tema de los consumidores. Yo puedo investigar también a mi competencia. Si yo soy una empresa que se dedica, por ejemplo, a vender, no sé, a telefonía, digámoslo así, yo puedo investigar cuáles son los precios que tiene mi competencia para ver si mis precios son atractivos o los tengo que modificar. Y el mercado en general, más allá de la competencia, también uno hace investigaciones para ver si un negocio, por ejemplo, o una empresa eh, es factible, viendo también las condiciones políticas, económicas de un país, por ejemplo, donde yo me quiera establecer, etcétera. Hay varios ítems que considerar en el tema de las investigaciones de mercado
para ver dónde yo quiero, por ejemplo, establecer mi negocio o mi empresa y ver si están las condiciones adecuadas para que se pueda trabajar y generar dinero o sea, con mi producto o servicio de manera, no sé, libre y sin mayores problemas. 21, innovación. Cuando hablamos de la innovación, hablamos de la introducción de nuevos productos, servicios, nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas o ideas dentro de la empresa para mantenerse competitiva. Por ejemplo, una empresa de automóviles lanza un modelo eléctrico aprovechando la innovación tecnológica para captar la atención de consumidores interesados en la sostenibilidad. Finanzas corporativas. Cuando hablamos de las finanzas corporativas, hablamos de gestionar los recursos financieros de la empresa, incluyendo la planificación, el análisis y el control del flujo del dinero. Por ejemplo, el director financiero de una empresa de ventas online crea un presupuesto anual para asignar recursos a publicidad, a expansión de inventario y mejora de la infraestructura tecnológica. Cuando hablamos del concepto de presupuesto, es verdad el dinero con el que yo cuento. En una empresa, cuando se hace un cierre de año, se evalúa, ¿verdad?, si uno tuvo pérdida o ganancia, y se asignan los presupuestos de acuerdo a los proyectos y a las metas que hay para el próximo año. Entonces, por ejemplo, en una empresa se deja cierto presupuesto para el área, por ejemplo, de recursos humanos, las contrataciones, todo ese tema. Hay otro presupuesto para el área de ventas. Hay otro presupuesto para el área, por ejemplo, de marketing, dependiendo de lo que se dedique la empresa. Cada área recibe un presupuesto y es el dinero con el que tienen que trabajar el año siguiente. Entonces, aparte de informar, ¿verdad?, en qué tienen, ¿cómo decirlo?, en qué va a utilizar el dinero, tienen y están sujetos a control durante todo el año para ver si efectivamente los recursos se están utilizando en lo que corresponde. Benchmarking es el proceso de comparar las prácticas, procesos y resultados de la empresa con los de los mejores competidores o estándares de la industria, con el objetivo de mejorar. Por ejemplo, una cadena de restaurantes realiza benchmarking con las mejores franquicias del sector para aprender de su estrategia de fidelización y de marketing. 24. Economías de escala. Reducción de los costos unitarios a medida que se incrementa la producción. Una fábrica de productos electrónicos reduce, perdón, el costo de cada unidad producida a medida que aumenta el valor, perdón, reduce el costo de cada unidad producida a medida que aumenta el volumen de fabricación, logrando comprar materiales a granel a precios más bajos. Básicamente, como en todo ámbito de cosas, si yo compro productos al por mayor, por así decirlo, voy a tener precios más económicos a que si compro de forma unitaria o por cantidades pequeñas. Y eso, cuando uno tiene un emprendimiento o una empresa, uno negocia con sus proveedores. Entonces, llegas a acuerdo de que si tú compras cierta cantidad, puedes obtener precios más económicos. Gestión de proyectos. Proceso de planificación, ejecución y supervisión de proyectos para asegurarse de que se logren dentro de los plazos y presupuestos establecidos. Por ejemplo, en una empresa de construcción, el gerente de proyecto organiza todas las fases de un proyecto de edificación, desde la adquisición de materiales hasta la entrega final al cliente. Ciclo de vida del producto. Son las etapas por las que pasa un producto desde su lanzamiento
hasta su retirada del mercado, que incluyen introducción, crecimiento, madurez y declive. El ciclo de vida de un teléfono móvil comienza con el lanzamiento, seguido de su aceptación en el mercado, la competencia con nuevos modelos y finalmente su declive debido a la aparición de nuevos dispositivos. Eso es el ciclo de vida de un producto. Responsabilidad social empresarial, también conocida como RSC, responsabilidad social corporativa. Hablamos de lo mismo. Es el compromiso de la empresa de operar de manera ética y contribuir al bienestar social y ambiental. Por ejemplo, una empresa de moda implementa prácticas sostenibles utilizando materiales ecológicos y paga sueldos justos a sus trabajadores como parte de su estrategia de responsabilidad social empresarial. Otro ejemplo es que, valga la redundancia, las empresas asignan recursos para, a través de la SOMIL, hacer capacitaciones a las personas, generalmente en el municipio en el que tienen su fábrica o sus instalaciones, ¿ya? Por ejemplo, no sé, una empresa de telefonía puede hacer una alianza con un municipio y contratar a otra empresa, a Unotec, para que haga capacitaciones de alfabetización digital, por ejemplo, a las personas de la comuna donde tienen su casa matriz. Eso también sería otro ejemplo de responsabilidad social empresarial. Hay otras empresas que realizan mejoras en las comunas donde trabajan, eh, no sé, por ejemplo, en temas de pavimentación, quizás de los alrededores, generan áreas verdes, placitas, etcétera. Hay distintas formas eh, de tener responsabilidad social empresarial. Va más allá de los clientes, ¿cierto? En general, sino que también relacionado con el entorno más cercano. Negociación. Es el proceso de llegar a un acuerdo entre dos o más partes con intereses diferentes mediante el intercambio de propuestas. Por ejemplo, un gerente de compras negocia con proveedores para obtener descuentos por volumen, garantizando el mejor precio para su empresa. Outsourcing es la externalización de ciertas funciones de la empresa a terceros especializados. Por ejemplo, una empresa de software subcontrata su servicio de atención al cliente a una empresa externa que se especializa en soporte técnico. Otro ejemplo de externalización sería que una empresa de ventas contrate a esta empresa de software para que desarrolle su plataforma de ventas online. Básicamente, como en todo rubro uno no es experto en todo, ¿verdad? Uno contrata a a los especialistas para que le proporcionen un servicio. Y por último, 30, reingeniería. Cuando hablamos de reingeniería, nos referimos al rediseño radical de los procesos empresariales para mejorar la eficiencia y la efectividad. Por ejemplo, una empresa de telecomunicaciones realiza una reingeniería de sus procesos de facturación, simplificando las etapas para reducir el tiempo de procesamiento y mejorar la satisfacción del cliente. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta con los conceptos que acabamos de ver? ¿No? Entonces vamos a avanzar. Vamos a ver, ahí este documento. Vamos a ver ahora, ¿dónde está? Este. Material complementario para la clase 3.
administración organizacional, organigrama, gestión del tiempo y distractores. Cuando hablamos de la administración organizacional, estamos hablando del proceso a través del cual los directivos coordinan los recursos humanos, materiales y financieros de una organización para alcanzar los objetivos de forma eficiente. La administración busca optimizar el uso de los recursos, aumentar productividad y lograr la visión y misión de la empresa. Hay distintos enfoques. Está el clásico, que se centra en la estructura jerárquica y la eficiencia de los procesos. Y está el contemporáneo, que se enfoca en la flexibilidad, adaptabilidad y el capital humano como recurso clave para el éxito de una empresa. El objetivo principal es que en ambos queremos alcanzar eficiencia y eficacia. Eficiencia es el uso adecuado de los recursos disponibles para lograr los objetivos de la empresa y eficacia es lograr los objetivos previstos en el tiempo esperado. La importancia de la administración organizacional es crucial porque permite que las empresas se adapten al entorno cambiante, gestionen eficazmente los recursos y mejoren la competitividad en un mercado globalizado. Vimos, en reiteradas oportunidades, planificación, que es establecer las metas y cómo las vamos a alcanzar. La planificación estratégica es definir los objetivos a largo plazo y la operativa es enfocarse en las actividades diarias necesarias para cumplir con los planes estratégicos. Por ejemplo, una empresa de tecnología puede planificar la innovación de productos a 5 años y establecer acciones operativas mensuales para mejorar el soporte al cliente. Organización implica la estructuración de los recursos humanos, financieros y tecnológicos para alcanzar las metas. Y las funciones están establecer roles y responsabilidades, diseño de la estructura jerárquica y funcional. Por ejemplo, la asignación de tareas y responsabilidades claras, como un equipo de ventas, un departamento de marketing. Dirección se refiere a la capacidad de los líderes de la organización para motivar, guiar y supervisar a los equipos, más allá de las tareas solamente, ¿verdad? Y hay estilos de liderazgo: autocrático, democrático, laissez-faire y transformacional. Eso es lo que promueven algunos autores. Hay otros que promueven K6, por ejemplo. Igual los vamos a ver más adelante. Un líder de un equipo de ventas motiva a su equipo estableciendo metas claras y ofreciendo incentivos por alcanzar los objetivos. Control, definición, implica el seguimiento de los resultados, la evaluación de la eficiencia de las actividades realizadas y la realización de ajustes cuando sea necesario. Hay diversas herramientas para el control, como son los KPI, que son los indicadores claves de desempeño. También uno puede hacer control al realizar auditorías internas, revisiones de desempeño, las evaluaciones, ¿verdad? Que generalmente se realizan una vez al año. Hacer auditorías internas puede abarcar, por ejemplo, hacer el control de la calidad de los productos y ver que se están cumpliendo. Un ejemplo es evaluar los resultados de ventas mensuales y ajustar las tácticas de marketing si no están alcanzando los objetivos. Principios de la administración. Uno de los principios es la especialización, que busca que los empleados se concentren en tareas específicas, mejorando su eficiencia. Por ejemplo, en un hospital, los médicos se especializan en áreas específicas como cardiología o cirugía. En una empresa, por ejemplo, yo voy a tener al prevencionista de riesgo,
a cargo de prevención de riesgo. No lo voy a poner a pagar sueldo, no lo voy a poner a negociar con proveedores. Él se va a dedicar a hacer las labores para las cuales se formó y tiene años de experiencia. Otro principio es la unidad de mando. Un empleado debe recibir órdenes de un solo superior para evitar confusiones y conflictos de autoridad. Esto ayuda a mantener una línea clara de responsabilidad. Por eso generalmente hablamos de los jefes o líderes de equipo y son ellos quienes tienen que asignar las labores, por ejemplo, a los distintos miembros del equipo, a los analistas, a los asistentes, etcétera. Hablamos de jerarquía, que la estructura jerárquica debe estar bien definida para establecer las relaciones de autoridad. Un organigrama claro facilita la jerarquía y la rendición de cuentas. Coordinación. Los distintos departamentos y niveles de la organización deben coordinarse eficientemente para alcanzar los objetivos organizacionales de manera sinérgica. La falta de coordinación entre ventas, marketing y producción puede generar desorganización. Equidad. Todos los empleados deben ser tratados con justicia y respeto, lo que promueve la motivación y el compromiso. Estos serían 5 principios de la administración. Características de una organización eficiente. Una organización eficiente tiene una buena cultura organizacional. Y cuando hablamos de la cultura organizacional, estamos hablando del conjunto de valores, creencias y normas que define el comportamiento de los miembros de una empresa. Una cultura positiva mejora el ambiente de trabajo y la productividad. Por ejemplo, una cultura organizacional basada en la innovación fomenta la creatividad entre los empleados. Una organización eficiente debe tener comunicación efectiva. La comunicación fluida y abierta es esencial para el éxito organizacional. Las herramientas de comunicación interna como intranets, reuniones regulares y plataformas digitales ayudan a garantizar que todos los miembros del equipo y de la empresa estén alineados. Una empresa eficiente o una organización eficiente también debe tener la capacidad de trabajar en equipo y contar con buenos líderes. La capacidad de trabajar en equipo es fundamental en entornos colaborativos. El liderazgo debe ser capaz de guiar a los miembros del equipo hacia los objetivos comunes. Por ejemplo, un equipo de marketing debe colaborar estrechamente con el equipo de ventas para lanzar una campaña de producto exitosa. El organigrama en la administración organizacional. Definición y propósito del organigrama. El organigrama es el diagrama estructural que muestra cómo se dividen y coordinan los roles dentro de una organización. Define claramente las jerarquías, relaciones de autoridad y las funciones de cada área o individuo dentro de la empresa. El propósito del organigrama es que haya claridad, ya que ayuda a los empleados a entender su lugar dentro de la organización, mejora la comunicación, ya que define las líneas de reporte y las relaciones formales, y facilita la toma de decisiones, ya que ayuda a visualizar quién tiene la autoridad para tomar las decisiones. Tipos de organigramas. Está el organigrama funcional, que está basado en, tal como lo hizo su nombre, las funciones de la organización, como marketing, finanzas, recursos humanos.
Es ideal para empresas con tareas repetitivas y estandarizadas. Las ventajas del organigrama funcional es que es claro en las funciones y la desventaja es que tiene falta de flexibilidad y colaboración entre departamentos. Por ejemplo, aquí tenemos el organigrama funcional de un área específica. Dice, logística se encarga de estrategias para una cadena de suministro eficiente. Recursos humanos garantiza el control de suministros. Transporte, distribución interna y externa de productos. Y a su vez, bajo recursos humanos está el tema del almacén, los inventarios de productos y producción, adquisición y manufactura. En transportes está la distribución, que es la movilidad de materiales y mercancías, y el mantenimiento, control del estado de las unidades. Entonces dice acá lo que hace el área en general y cada subárea de qué se encarga. Está el organigrama divisional, que divide la organización en unidades autónomas basadas en productos, mercados o regiones geográficas. La ventaja de este organigrama divisional es que da mayor enfoque en el cliente y la adaptabilidad. La desventaja es que duplica funciones en las divisiones, lo que puede generar ineficiencia. Ejemplo del organigrama divisional, dice acá que está la dirección general y la dirección general está a cargo de la zona norte poniente, zona centro y zona suroriente. Y a su vez, cada zona tiene su propia administración, producción y distribución. La zona centro lo mismo y la zona sur lo mismo. Ahí está lo de el organigrama divisional. Está el organigrama matricial, que combina estructuras funcionales y divisionales. Los empleados tienen dos jefes, uno por función y otro por proyecto. La ventaja es que este tipo de organigrama matricial da más flexibilidad y dinamismo, y la desventaja es que puede generar confusión y posible conflicto de autoridad. Si se dan cuenta acá tenemos un director general y 4 directores de ingeniería, fabricación, compras, administración. Pero además hay directores de proyecto. Está el director de proyecto A, el director de proyecto B. Entonces, el director de proyecto A tiene a cargo también personas de diseño, de fabricación, de compras y de contratos, que a su vez tienen sus respectivos jefes. Lo mismo con el director de proyecto B. Entonces, acá, aparte de tener su jefe de área, por ejemplo, la gente del grupo de diseño tiene su jefe de área, que es el director de ingeniería, pero además tiene directores de proyecto a quienes rendirles cuentas. Está también el organigrama circular, que utiliza un diseño circular para reflejar la estructura organizativa, promoviendo una mayor interdependencia entre las partes de la organización. La ventaja del organigrama circular es que mejora la percepción de una organización colaborativa, y la desventaja es que puede ser confuso para empresas muy grandes o con mucha jerarquía. Vemos acá que está subdividida cada área. Está en el medio dirección general y está el área de diseño, fabricación, mercadotecnia, ventas y soporte técnico. Elementos de un organigrama, niveles jerárquicos, muestra cómo se distribuye la autoridad desde la alta dirección hasta los niveles operativos. Por ejemplo, en una empresa de 500 personas, el director general puede tener varios subdirectores que supervisan diferentes áreas como finanzas, recursos humanos, producción y ventas.
Define también la relación de autoridad, las líneas de mando y las responsabilidades. Ejemplo, un jefe de departamento reporta a un director, quien a su vez reporta al CEO. Funciones, especifican las áreas de trabajo y tareas de cada puesto. El organigrama define claramente quién hace qué y cómo se interrelacionan las actividades. ¿Cómo elaborar un organigrama? Pasos para su creación. Lo primero es definir los roles, entender qué roles existen en la empresa. Cuando hablamos de roles, hablamos de cargos. Yo tengo que tener bien claro cuáles son los cargos que existen en la empresa. Y desde lo ideal, contar con los descriptores de cargo. Y si no hay descriptores de cargo, confeccionarlos. Los descriptores de cargo hablan de el nombre del cargo, a qué área pertenece, quién es su jefe directo, si tiene gente a cargo, los requisitos con los que debe cumplir la persona que va a desempeñar el cargo, por ejemplo, nivel de estudios, ¿verdad? Cierta carrera, años de experiencia, qué habilidades blandas debe tener, qué conocimientos técnicos debe tener, etcétera. Entonces, paso uno, definimos roles. Paso dos, asignar jerarquía. Establecer la cadena de mando. 3, seleccionar el tipo de organigrama. Elegir el diseño más adecuado según el tamaño de la empresa y la naturaleza. Y 4, elaborar el organigrama. Hay herramientas como Visio, PowerPoint, software especializados de Lucidchart. Hoy día tenemos Canva. ¿Qué más? Hasta PowerPoint te da la facilidad de hacer organigramas. Así que es como bastante sencillo llevarlo a la gráfica, por así decirlo. Lo importante es tener la información. Beneficios de un organigrama bien diseñado. Claridad organizacional. El personal conoce sus responsabilidades y a quién le reporta, lo que mejora la eficiencia operativa. Mejora de la comunicación interna. Los canales de comunicación están claramente establecidos, facilitando la circulación de información. Aquí teníamos una actividad práctica, pero no la vamos a realizar por un tema, ¿verdad?, de tiempo en este momento. Son las 8:56. Vamos a llegar hasta aquí el día de hoy. Quiero saber si alguien tiene alguna duda, alguna consulta con respecto a lo que hemos revisado hoy día. ¿No? ¿Nada de nada, en serio? Ok. Tengo que añadir una sesión. Vamos a pasar entonces la asistencia para que ya así queden libres el día de hoy. Hoy día es 8 de agosto. Ya. Natalia Aedo, ella me justificó. Carolina Araneda, perdón. Presente, profesora. Hola, Carolina Carolina. Araneda. Marjorie Catalán. Presente. Hola, Marjorie. Mariela Contreras. Hola, profe, presente. Hola. Alejandra Chao, Fica. chao, me voy. ¿Está Alejandra Fica? No. Em, Natalie Figueroa. María Francisca Godoy. Rafael González.
No está. Catalina Herrera. Mm. Laura Kendia, si está, la vi recién. Viviana Mellado. Yerly Mora. Presente. Hola, Yerly. Camila Santos. Camila Santos. Ah, también está presente, la vi en el chat. María Eugenia Sosa. Dorca Valenzuela. eh, Fabián Venegas y Luis Vidal. Ya. Estaríamos ok entonces con la clase de hoy día. Gracias a las que se pudieron conectar y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un muy buen fin de semana. Cuídense mucho. Igual, gracias. Ya, chao, chao.